Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@hotmail.com y contacto telefónico 0251-232-3959. Este programa puedes verlo en cualquier parte del mundo a través de www.promar.tv o a través de la plataforma Magis TV. Igual quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Hoy, como todas las semanas, conversaremos acerca de un tema de interés para todos los emprendedores, pequeños y medianos empresarios. Se trata de las pymes en Venezuela. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Soy un joven emprendedor y quisiera formalizar mi pequeña empresa. Por favor, me gustaría conversar acerca de cómo constituir una pyme en Venezuela. Orlando, gracias. La regulación legal de las pymes en Venezuela es la ley para la promoción y desarrollo de la pequeña y mediana empresa y unidades de producción social. Y por supuesto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Para ser considerado pymes se requiere para las pequeñas empresas tener un máximo hasta de 50 trabajadores en su nómina, y cuando hablamos de medianas empresas, tener una nómina de hasta 100 empleados. Y el capital social que no debe exceder de 400 petros. Por ello, es importante pues que aquellas personas, aquellos pequeños y medianos empresarios o pequeños emprendedores que quieran convertirse en pyme deben tener la asesoría de un abogado, porque tienen unas características diferentes. Igualmente, a través de la Providencia 002 de enero del año 2022, un decreto emanado del Ejecutivo de la República, pues ordenó la exoneración del pago de los aranceles en los registros. Es decir, el pago ante el SAREN está exonerado o fue exonerado por un decreto emanado del Ejecutivo Nacional. Es decir, entonces, que todas aquellas personas que hasta la fecha constituyan una pyme tienen la exoneración del pago ante el SAREN. Situación pues que no se genera con la constitución de otro tipo de empresa. Las pymes, cuando están exoneradas del pago ante el SAREN, como dije anteriormente, están obligadas a cumplir con sus obligaciones fiscales y sus obligaciones formales como cualquier otra empresa. Cuando hablamos de pymes en Venezuela, existe a la fecha pues mucho desconocimiento, y muchos emprendedores desconocen cuáles son las ventajas de las pymes. Una de las ventajas pues a nivel económico sería la exoneración del pago de aranceles ante el SAREN cuando se constituye, y otra de las bondades que a mi manera de entender como profesional es la más importante, cuando los pequeños empresarios o los medianos empresarios y los emprendedores nuevos se constituyen como una pyme, pueden competir a nivel laboral con las grandes empresas, porque para nadie es un secreto. El pequeño emprendedor que quiera introducir producto específico en una de las grandes empresas, de los grandes almacenes en Venezuela, siempre le va a exigir estar registrado como una pyme. Entonces, por eso es que es tan importante que puedan cumplir con esa obligación. Igualmente, las pymes están reguladas en todo lo no previsto en sus documentos constitutivos por lo establecido en el Código de Comercio. De este tema vamos a conversar hoy. Para ello contamos con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas de una abogada especialista en el área, con quien vamos a abordarlo. Ella nos va a explicar cuál es la definición exacta de pyme, cuáles son los requisitos, cómo se constituye una pyme ante el registro mercantil y cuáles son, según su experiencia profesional, las bondades o los beneficios de constituir una pyme. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con la invitada de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como le dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online de una abogada bastante joven que nos acompaña vía online de la ciudad de Caracas. Se trata de Belisa Petit. Belisa es abogada, fundadora del proyecto Corpo Juris,
Asesora legalmente a emprendedores, pequeñas y medianas empresas, diplomada en competencias para la docencia por la UPEL, alumna en la Universidad Austral de Argentina, cursando una formación intensiva de Legal Tech, becada por Legal Tech Academia, participante del curso Concepto de Legal Tech e Historia de la Innovación Legal, creadora de una consulta legal automatizada para emprendedores en Venezuela, nominada al Premio Iberoamericano para el Liderazgo Social por el proyecto Corpo Juris y, por supuesto, abogada en ejercicio. Bienvenida la abogada Belisa Petit a Solución Final. Gracias, doctora Lirio, de verdad para mí es un honor poder estar hoy en esta entrevista con usted, que siempre pues quise estar en este espacio y qué bueno que ya hoy pues esto es posible. Bueno, yo estoy muy complacida porque hablábamos entre cámaras, amigos, y esta niña tiene apenas 28 años de edad. O sea, es una abogada bastante joven, como te dije, es la abogada más joven que yo he tenido de entrevistada en Solución Final. Y es una abogada muy competente, muy aplicada y con mucho futuro profesional, porque ella sigue una cuenta, o es la fundadora de una cuenta que se llama Corpo Juris, que también los invito pues, a que la sigan a todas mis televidentes, donde trata materias de interés general y de verdad que tu futuro profesional es brillante, que Dios te lo bendiga y que sigas siempre adelante. Soy una fiel creyente de la preparación y tú eres una parte de esa preparación que bueno, tenemos que remar todos en el mismo sentido para que Venezuela salga adelante. Hoy vamos a hablar de un tema que es poco tratado en Venezuela, hoy es muy nuevo. Se trata de las pymes. Sabemos porque tú aún eres una abogada de muy corta edad, pero te has especializado en esa área. O sea, sabemos que, bueno, trabajas mucho con la creación de las pymes y de asesorar legalmente a esos pequeños emprendedores, pues que son los que constituyen pymes. Entonces vamos a iniciar la conversación del día de hoy, Belisa, definiendo qué es una pyme. Bueno, doctora, las pymes son unas pequeñas o medianas empresas que están reguladas en el país desde hace mucho, incluso la última reforma de ley que las regula data desde 2014, de manera que la misma ley nos indica que una pyme es aquella empresa que tenga, una pequeña empresa es aquella empresa que tenga menos de 50 trabajadores y una mediana empresa es la que tenga menos de 100 trabajadores. De manera que ese es el concepto más claro y preciso que podemos nosotros hallar sobre lo que es una pequeña o mediana empresa, que como dije antes, se regula en Venezuela desde hace mucho, incluso desde 2014, tenemos pues la última reforma que regula la pequeña y mediana industria. Lo que sucede hoy, o la nueva definición o el nuevo concepto que vemos hoy, es que se ha creado una exoneración vía decreto presidencial que nos da un nuevo concepto a nivel práctico, nos da un nuevo concepto de las pymes, porque entonces toda empresa que se registre bajo este amparo de esta exoneración queda a la vista de muchos como una figura nueva, como una forma jurídica nueva, que al final no lo es, al final desde el punto de vista jurídico seguimos frente a una compañía anónima, pero que hoy, luego de ese decreto de exoneración que tiene su origen en un anuncio presidencial de 2020, lo vemos como una figura nueva. Es decir, luego del anuncio tenemos una gran cantidad de emprendedores. La última vez que consulté la cifra, íbamos por más de 26.000 pymes registradas, según cifras oficiales que proporciona el SARE. Lo que ocurre entonces es que después de eso estamos contabilizando este número importante de registros bajo esta figura. Y bueno, por eso hoy día hablamos de las pymes como una figura nueva, como una posibilidad nueva para que los emprendedores puedan formalizar sus emprendimientos. ¿Cuál es el nombre de la ley que regula las pymes en Venezuela, Belisa? Es la ley que regula la pequeña y mediana industria, que tiene su última reforma en 2014 y que está muy ligada con el Instituto para la Pequeña y Mediana Industria. Por eso yo siempre digo que cuando revisamos esta ley o cuando hacemos referencia a esta ley, no nos estamos refiriendo al decreto presidencial, que además el decreto presidencial consta en una resolución administrativa que tiene el SARE,
que son las resoluciones del pasado año 2021, Entonces ya va. donde Disculpa que te interrumpa. ¿Qué dice exactamente? Entonces ya, bueno, sabemos ya pues, que está regulada por una ley las pymes en Venezuela y que bueno, que hubo un cambio sustancial, como acabas tú de decir, a través de un decreto presidencial. Pero ¿qué realmente fue lo que dijo el decreto presidencial? Que generó ese el cambio en esas decreto pymes. presidencial. Sí, el decreto presidencial que nace y tiene su origen en el año 2020 por un anuncio presidencial que se hizo en cadena nacional, lo que trae consigo es una exoneración. Por eso nosotros siempre que puedo, yo voy en el carro, estoy en la oficina y cada vez que puedo grabo un video de manera insistente diciendo que seguimos frente a las pymes como una figura, es una empresa, es una compañía, siempre han existido, siempre han sido reguladas. Tenemos incluso un instituto que regula que regula y tiene un registro de lo que es la pequeña y mediana industria, pero lo que surge en 2020 es una exoneración, es decir, es un beneficio fiscal o tributario que surge en 2020 luego de un decreto presidencial. De manera que en 2020 no nace una figura nueva, no nace una figura jurídica nueva que no esté prevista en el Código de Comercio, que es la norma que regula la actividad comercial y mercantil en Venezuela. Nuestro Código de Comercio no está prevista allí en las pymes como una figura jurídica propia o distinta o especial. Seguimos frente a una compañía anónima, lo que sucede es que yo solicito en el documento que redacta tu abogado, solicitamos la exoneración por ser considerados una pequeña o mediana empresa. Entonces solicitamos al SAREN una exoneración. De manera que yo no estoy constituyendo, hoy por cierto, tenemos pendiente ingresar una empresa nueva bajo esta modalidad y no estamos constituyendo taxativamente una pyme, estamos constituyendo una compañía anónima, pero en el documento jurídico yo solicito que sea beneficiado los socios, mis clientes, en este caso los que están constituyendo esta nueva empresa, que sean parte del beneficio de exoneración de pago de impuestos al SAR. Eso es el beneficio, al final eso es lo que nos da el decreto. Una exoneración, ni más ni menos. No nace una figura nueva con este decreto. Aclarar entonces que las pymes son compañías anónimas. ¿Cuáles son los requisitos que requiere un emprendedor en Venezuela para constituir una pyme? Belisa. Bueno, allí yo siempre lo pongo como que es la parte bonita de todo el proceso porque los recaudos son simplemente tener tu cédula de identidad, una copia de tu cédula, una copia de tu RIF, el RIF debe estar debidamente actualizado y luego tener los documentos contables. Con esos tres requisitos ya tú puedes iniciar el proceso para constituir una empresa, sea bajo la modalidad de compañía anónima, que es una compañía ordinaria, así claro, lo llama el sistema, ordinaria, o bajo la modalidad de pyme, que sigue siendo una compañía anónima, incluso la planilla y el documento así lo expresa como compañía anónima, solo que hay una categoría que le marcamos como pyme porque estamos haciéndole, dando a conocer al registrador, al registro mercantil, que vamos por ese beneficio. Por eso hacemos la salvedad de pyme. Entonces, con estos tres requisitos, que son la cédula de identidad, se la suministras a tu abogado, una copia, incluso una foto. Nosotros digo que el tema de los recaudos es lo más sencillo porque incluso nosotros lo trabajamos online. El cliente no tiene que desplazarse a traernos una carpeta de recaudos como ocurría hace muchísimos años, que para poder registrar una empresa en Venezuela tenías que pasar por más de 25 pasos y por más de 25 tendrías que llenar más de 10 recaudos y cumplir más de 25 pasos. En el paso del recaudo es la parte más bonita de todo el proceso porque solo con tu cédula y con tu RIF ya tu abogado puede comenzar a operar. En el caso nuestro, en Corpo Juris, nosotros tenemos alianzas con contadores en distintos estados del país y también ofrecemos pues los servicios del contador, que tiene que redactar una carta de aceptación de comisario y tiene que redactar también un inventario o balance de apertura.
¿Esto qué es el inventario o balance de apertura? Te dice qué tiene el emprendedor, qué inventario dispone para él comenzar pues, a funcionar esta empresa y que ese inventario forma parte del capital con que él se está constituyendo. Que también aquí hay mucha confusión. Bueno, Belice, el capital es de 50.000 bolívares. ¿Tengo que tener 50.000 bolívares a la mano para poder constituir la empresa? No. El capital es de 50.000 bolívares y ahí es donde entra en juego el contador para que justifique con un inventario de dónde salen esos 50.000 bolívares. O sea, qué bienes tiene la empresa, bienes muebles, bienes inmuebles, qué tiene para conformar ese capital con el que se inicia pues la empresa, la compañía no. Ok. Esa es la parte más fácil, como acabas de decir, por supuesto, que es una parte de recaudo y es una parte de abogado. Una vez entonces que usted, el abogado, el cliente, pues el emprendedor te da todos los recaudos, tú te diriges al registro mercantil, escoges un nombre. ¿Cuál es el procedimiento posterior a eso? Belisa, hablemos un poquito del procedimiento para que los emprendedores o los pequeños empresarios sepan qué hacer desde un inicio. Muy, claro, muy bien. Luego de nosotros ya tener eso, ya el contador nos entregó nuestro balance de apertura, ya el contador nos entregó la carta de aceptación de comisarios. Ya con eso ya el abogado puede empezar a trabajar el documento contable, es decir, donde están los estatutos sociales, lo que llamamos también acta constitutiva. Ya nosotros podemos entonces redactar eso, luego de conocer pues también ya el nombre, ya allí en ese paso tenemos el nombre que quiere el emprendedor. Hoy día con el sistema ese es el primer paso, que siempre lo ha sido, pero ya hoy está constituido como paso 1, incluso así lo muestra el sistema, como paso 1. El paso 1 es solicitar el nombre, porque el emprendedor nos da un nombre. Yo siempre pido 3 opciones de nombre, porque puede ser que el que nos esté dando esté ocupado, entonces trabajamos para agilizar el trabajo, de una vez le pedimos 3, entonces la pedimos en ese orden y en esas opciones que él nos dé. El primer paso es ese, pero sucede hoy, que no sucedía antes, que para tú poder reservar el nombre, tienes que tener ya los documentos contables y la cédula y el documento visado por el abogado. Porque en ese paso 1, que es para solicitar la reserva de denominación comercial, que es lo que le decimos al emprendedor, reservar su nombre, ya nos piden en los documentos contables y ya nos piden el documento del abogado. De manera que hoy día no se puede hacer una reserva de nombre sin tener ya listo esto. Y allí es donde surgían los problemas. Nosotros empezamos a usar este sistema recién salió. Y por eso, bueno, lo conocemos tanto y nos encanta también enseñar a nuestros colegas cómo funciona, cuáles son las trabas, cuál ha sido lo positivo, cuál ha sido lo negativo. Aquí veo tanto para el usuario, porque este sistema salió o su intención es el hazlo tú mismo. Esa es como su gran bandera. O sea, la intención de este sistema es que el mismo usuario haga todo su procedimiento. Igualmente tiene que tener un contador que le haga los documentos contables, igualmente tiene que tener un abogado que haga los documentos legales, el documento legal, pero lo puede hacer él mismo. En teoría, él puede hacer el mismo procedimiento. Sabemos que en Venezuela el venezolano prefiere tener a alguien de confianza especializado en eso para que haga incluso la parte operativa, porque ya esto del sistema y del paso a paso es una parte operativa. Claro. Entonces, en el paso 1 veíamos ese inconveniente, cómo nosotros le pedimos al contador que nos haga los documentos si todavía no tenemos el nombre. Sí. Entonces pasaba mucho en ese momento que el contador nos hacía los documentos contables y luego el nombre no estaba disponible. Entonces, ¿qué es lo que te permite ahora el sistema? Yo no sé si llamarlo como un truco o llamarlo o está así diseñado para que pase. Nosotros ingresamos primero, entramos al sistema, nos registramos. Ojo allí, hay que registrar es al usuario, al cliente. Claro. Es decir, usted, la doctora Lirio, va a constituir una empresa o una pymes, como le queramos llamar, va a constituir una pymes con Pedro Pérez. Yo tengo que pedirle a usted su correo electrónico o el de Pedro Pérez. Okay. No puedo hacer el registro con Belisa Petit porque entonces automáticamente el sistema me asume como socia. Claro. Por eso es hazlo tú, porque debes estar registrado el mismo usuario que va a constituirse como empresa, debe estar registrado en el Tenemos sistema. Que hacer el primer corte,
Uso final. Amigos, les recuerdo que conversamos vía online de la ciudad de Caracas con el abogado Belisa Petit acerca de las pymes en Venezuela. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online de la ciudad de Caracas con la abogada Belisa Petit acerca de las pymes en Venezuela. Tuve que interrumpirte, Belisa, en el espacio anterior, porque es la televisión. Tú estabas hablando pues, de cuál es el procedimiento operativo para construir una pyme. Continúo entonces explicando, después del primer paso, que también quería acotar que qué mala costumbre en Venezuela de querer siempre hacer el trabajo de todo el mundo. Ese primer paso pues debe hacerlo un profesional del derecho, porque para eso es que estamos preparados. Fíjate tú estás hablando de la complejidad que tiene un simple primer paso de una computadora. Entonces, ese es un trabajo que tiene que hacer un abogado. Aquí tenemos a Belice para Así es. explicarnos. Continuemos entonces, Belice. Así es, doctora, así es. Y bueno, en ese comienzo fue duro trabajar incluso con ese primer paso porque era complejo tener el nombre sin tener el nombre. Entonces, lo que hacemos ahora es consultar el nombre sin avanzar. Es decir, Okay. hacemos todo, estamos en paso uno, consultamos el nombre, él nos dice si está disponible, pero no le damos clic a siguiente. Porque para dar clic a siguiente tengo que tener el documento del contador, tengo que Claro. tener el documento del abogado listo y tengo que tener la cédula laminada, incluso los credenciales del contador también los tengo que tener. Son documentos que tengo que tener en PDF ya ahí a la mano para subirlos en ese paso uno. Okay. Entonces, el truquito que tenemos o la forma que hemos encontrado para avanzar en esto y no quedarnos atascados allí en el nombre es ese. Consultamos que está disponible, inmediatamente se lo pasamos al contador, inmediatamente hacemos nosotros el documento y avanzamos allí con lo que es ese paso uno. Luego Okay. viene el paso 2, que es cargar pues ya la información de la empresa, qué capital tiene. Sobre el capital también nos preguntan mucho, eso va a variar, depende de cada estado, cosa que no debería ser así, porque el sistema es único, es un sistema nacional, siempre nosotros somos muy exigentes y siempre recalcamos la importancia de la seguridad jurídica, como Claro. abogados lo repetimos una y mil veces, no hay seguridad jurídica en este sentido porque un registrador tiene un criterio en cuanto a los montos de capital y otro registrador de otro estado tiene otro criterio. Entonces, para darles un ejemplo, en el caso de Valencia, aceptan capital para pymes de 50.000 bolívares. Para el caso de Caracas, hoy día aceptan capital para pymes de 50.000 bolívares también, pero en el caso, por ejemplo, de Falcón, que es donde más trabajamos desde hace muchos años, solamente estamos hasta 20.000. Hasta hace nada, hasta diciembre, estábamos en 10.000 bolívares y recién acaban de actualizar eso a 20.000. Pero, Cosa que no pero, debería ser pero, porque 20, debería haber algo claro. pero 20.000 bolívares, 20.000 bolívares, el pero eso no es capital debe ser nada. suscrito y pagado en bolívares. Pero es que 20.000 bolívares no es nada. Ay, ¿qué empresa Eso es montas tú en correcto, Venezuela, doctora. Belisa, con 20.000 bolívares de capital? ¿Pero qué empresa? Eso es correcto. Entonces, eso es para ir más allá de lo que genera la falta de Claro, criterios únicos, de criterios uniformes a nivel nacional, porque la realidad del tema inflacionario es una realidad y es un fenómeno nacional. claro. Entonces, cuando tú pones criterios ajustados a subjetividad, de que no, aquí es 20.000 porque es 20.000 puntos, tú estás haciendo que este emprendedor tenga que hacer un acta de asamblea en nada de tiempo. O sea, este mismo Claro. año, este emprendedor que se registra con 20.000 tiene que hacer un acta de asamblea. Entonces Claro. llega un punto donde registrarse resulta inviable desde el punto de vista económico por todo lo que implica después. No Por por lo que supuesto. cuesta registrarse, yo siempre lo digo, registrarse costará, es algo siempre accesible, depende Claro. con quién lo haga, cada abogado tiene sus honorarios, cada abogado maneja sus estructuras de forma distinta, honorarios distintos, pero el emprendedor puede hoy día hacer el esfuerzo y registrarse. El tema es todo lo que viene después. Y Claro. eso, el tema del capital, entra en ese después. Si tú me limitas a mí a un capital tan bajo como 10.000 bolívares, que estábamos hasta diciembre, registramos empresas de 10.000 bolívares, ya eso no es nada. Entonces me Nada. obligas a ese emprendedor a celebrar un acta de asamblea
por un aumento de capital cuando apenas se acaba de constituir, Claro. cuando apenas está en los trámites siguientes a esa constitución. Entonces, ya ahí le estás poniendo una traba sin ver más allá. Entonces, son criterios Claro. subjetivos donde no hay nada escrito, donde no hay un porqué y donde no hay un razonamiento lógico detrás. Pero bueno, ese es el paso 2. Ok. Aquí también yo tengo que describir cuál es el objeto de la empresa en el sistema. Entonces, lo que le sucede en este paso 2 es que ya tenemos también colocar allí, además del capital, el tema del objeto. Y en este caso, bueno, es el mismo objeto que utilizamos en el documento constitutivo que redactó el abogado, lo vamos a copiar y pegar en esa casilla que nos pide el sistema. Aquí hay otra limitación en cuanto a las pymes, también muy cuestionada por nuestros colegas, porque nos exige el SARE, y aquí sí es un criterio a nivel nacional, que el objeto debe estar reducido, o sea, debe ser corto. Y allí, bueno, de tanto que hemos batallado con eso, doctora, haga un objeto de 3 líneas, doctora, haga un objeto de Imagínate. 5 líneas. Porque cuando tú ves un objeto de una empresa, por años, durante años, yo tengo muchísimos años desde que me gradué trabajando esto, nosotros hacíamos objetos muy específicos, muy Sí. explícitos. Incluso el cliente así lo pedía, es decir, mira, yo quiero que me metas esto, quiero que pongas esto, quiero que pongas Sí. esto, quiero que pongas esto, de manera muy detallada. Mm. Usted lo debe Ah, recordar, doctora, que claro, así por ha sido supuesto. siempre, siempre ha sido así. Entonces, parte de incluso hacer un buen documento era ese, o sea, nosotros nos tomábamos mucho tiempo redactar el objeto de cada empresa porque, bueno, había que redactarlo de forma especial y sentarse y ver bien qué iba a comercializar, qué artículos, qué iba a hacer, qué productos, todo lo que iba a hacer, toda esa actividad económica bien detallada allí. Eso era lo que nosotros hacíamos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hoy día también para resolver? Porque quiero aclarar también aquí que no es un tema que nada más le incumbe a las pymes, sino que para la empresa ordinaria, para la compañía anónima ordinaria, ya esto tampoco es posible, Claro. esos objetos amplísimos, ya ningún registrador o abogado revisor de un registro mercantil lo permite, porque hay una clasificación por rubro o por actividad económica, entonces ya no podemos tener una empresa, como si puedes ver, si tú revisas una empresa de hace más de 15 años, Sí, tú vas a claro. ver que de pronto vendía caucho y al mismo tiempo vendía empanadas. Ya Así hoy es. día no, si vendes caucho no vendes empanadas, seas o no seas pyme, porque muchas veces el emprendedor se abstiene de registrarse como pyme con este beneficio de exoneración porque dice, no, es que quiero un objeto más amplio, sí, pero depende, porque si es un objeto dentro del rubro, puede que sí va a ser más amplio, pero si es un objeto que se sale del rubro, igual el registrador y el abogado revisor va a echar eso para atrás. Y bueno, tiene lógica, porque cada Claro. empresa con una actividad económica, ¿no? Tiene sentido. Lo que no tenía sentido quizás era el desastre que teníamos antes, donde había Claro. objetos con actividades económicas mezcladas. Lo que sin duda, para mi criterio, y bueno, en mi opinión y salvo mejor criterio, no tiene ninguna lógica, es que nos exijan una cantidad de líneas para el tema de Sí. las pymes, que nos exijan que el objeto no pueda ser muy largo, que nos limiten incluso en temas ilógicos de decir, bueno, yo he registrado pymes de niñas emprendedoras hace poco estuve uno bien sonado que fue incluso una denuncia a Saren Central, porque era una niña de 22 años que saca cejas, depila, coloca pestañas, hace todo este trabajo de salón de belleza y de spa, y no nos permitía registrarla como pyme porque según el criterio del abogado revisor, esta persona, este tipo de negocios no era una pyme, que solo estaban aceptando negocios puntuales. Bueno, después de la denuncia, después de esperar mucho tiempo, eso se pudo solucionar. Pero el caso es que siguen exigiendo que, por Es. ejemplo, mira, dije coloca pestañas y ya, pero ya va, si ella coloca pestañas, y para colocar pestañas hay que también arreglar las cejas y tal. Entonces, el Claro. deber ser que uno coloque detalladamente las actividades de comercio que ella realiza. Sin embargo, bueno, como son discusiones a veces estériles, nosotros ¿qué hacemos? Sí. Bueno, tenemos más trabajo porque ahora hay que hacer más analítico, ahora hay que pensar un poquito más en qué redactar en 2 líneas que cubra todo y que se entienda que cubre todo. Y al final del día yo dejé de angustiarme y se lo digo a los colegas, incluso a veces en formación, a veces por los grupos, yo comparto mucho también estos temas por los grupos cuando hay dudas,
Se los digo, mire, el Código de Comercio dice claramente que lo que no esté establecido en el acta constitutiva será regulado y normado por el Código de Comercio. Es decir, si hay algo en el acta que yo no plasmé y es del deber ser, y hay Claro, una actividad relacionada, ya el Código de Comercio me permite que eso suceda. Es decir, yo vendo caucho y todo lo relacionado a la total, venta de caucho que claro, sea lícito. Así no esté específicamente, bueno, el caucho y el parcho del caucho. Bueno, no claro, dice que vendo el parcho, pero es una actividad relacionada a vender el caucho. Entonces, eso lo dispone el Código de Comercio, de manera que por más que un abogado revisor o el registrador imponga un criterio de que yo no ponga comas y no me extienda, igual el Código de Comercio permite que dentro de tu mismo rubro tú puedas accionar siempre que siga siendo pues una actividad claro, lícita. por Eso es supuesto. otro punto ahí muy importante que es del paso 2, el tema del objeto. No nos angustiemos los colegas y los emprendedores que nos estén escuchando que se quieren registrar y le ponen de pronto esta limitante, no se angustien. Cuando su abogado les diga, mira, no te voy a poner ese objeto tan amplio que tú quieres, te voy a poner esto y esto, que cubre igualmente todo, esté tranquilo porque igual es perfectamente válido ejercer la actividad económica porque está relacionado. Luego de pasar ese paso 2, vamos rápidamente a lo que es cargar los datos del abogado, que Sí, gracias a Dios todavía nos dejaron allí, porque claro, había mucho tema también con esto de que, bueno, estos van a meter un sistema, ya no va a tener visado porque dice hazlo tú mismo. Entonces, bueno, si nos quitan el visado, no además de vale. ser una aberración jurídica, Claro, por ¿cuál supuesto, sería? Sería tirar a los empresarios y a los emprendedores a un vacío. a un De vacío. manera que no, si seguimos teniendo visado, viene una parte allí en el paso 4 donde hay que cargar los datos del abogado. El documento debe estar firmado por el abogado, el documento impreso y también el Okay. escaneado, el que nosotros subimos para que ellos lo revisen. Todo debe estar igualmente firmado por el abogado. Entonces, ya después de nosotros subir eso, subir la información también de los accionistas, recordemos que cada accionista tiene un porcentaje de participación. Cuando tú le solicitas o contratas a tu abogado, esa es una de las primeras preguntas que te hace. Bueno, ¿cuántos socios son? Claro, Y allí, ¿cuánta participación vas a tener? Ah, bueno, somos 3 socios, cada uno tiene 32, 30, así se divide. Bueno, yo tengo 80, somos dos, yo tengo 80%, él tiene el 20%, y así lo tiene que establecer tu abogado en el documento y en el sistema. Ya después de nosotros hacer todo eso, ya estamos listos con lo que es la carga de información, de documentos, todo siempre en PDF, todo en PDF. Ya estamos listos lo que es el sistema. ok, Luego de allí entra el dolor de cabeza que dije antes, hay una parte bonita y bueno, esta quizás es la parte no tan bonita porque luego viene una revisión que llaman ellos revisión previa. Después de esa revisión previa viene una revisión legal. Entonces, en el paso de la revisión previa, como siempre ha ocurrido, o sea, tú vas a una notaría o a un registro, sea o no sea mercantil, y te hacen correcciones al documento, siempre. El siempre. abogado revisor siempre tiene una que otra corrección. Lo que cambia ahora es que, claro, en el momento en que tú ibas a la taquilla de revisión y te hacían la corrección, cambiábamos el documento, imprimíamos y lo llevábamos. Era una sola revisión. Hoy día con este sistema, lamentablemente, ya no es una. Pasa por una revisión previa, luego pasan por una revisión legal y luego de que ya te dicen todo está bien, traiga los documentos en físico, te dan una fecha para llevar los documentos en físico, te la dan por el sistema, todo esto es sistema, todavía no Ok, hemos ido. Ya después que te dan la fecha, te dicen, ok, está en revisión. Incluso tú llevas los documentos, es a la taquilla de revisión, cosa que es absurda porque ya tus documentos fueron por supuesto, revisados. En revisados, todo caso, claro, lo que debe haber aquí es un cotejo de que, bueno, lo mismo que yo estoy llevando es lo mismo que yo presenté claro, en en el el sistema. PDF, Eso es claro. lo que en todo caso debería existir allí. Pero no, doctora, lamentablemente allí, y yo, como sabe usted, yo soy una apasionada por la tecnología y por los Sí, procesos de transformación digital. Yo soy una evangelizadora de la transformación digital en el derecho, pero cosas como esta hacen que abogados respetados y con autoridad digan, oye, mira, esto no nos lleva a ningún lado. a ningún Pasó lado. también con los tribunales, donde Exactamente con los igual. tribunales civiles
teníamos que mandar un correo, usted lo vivió, usted lo sabe, Claro, teníamos qué que mandar un horrible. correo. Si no tenías una cita, no podías entrar a revisar un expediente, No, no, entonces tú no. dices, bueno, la digitalización Esto es es mala. un Al final calvario. del día, yo como soy una militante de la digitalización, la digitalización no es mala, al No, contrario, este sistema SAREN es muy bueno, o sea, este sistema además de bueno debe ser muy costoso. Yo claro. siempre he querido, esos días lo decía en un taller, ¿qué pregunta le harías tú al director del SAREN si lo tuvieras enfrente? Le preguntaba a los alumnos y ellos, bueno, respondieron cada uno sus cosas y mi respuesta era que si yo tuviera al director del SAREN al frente, le preguntaría cuánto cuesta mantener ese sistema, porque es un sistema muy bueno, es un sistema buenísimo, el sistema tiene toda la data cruzada, el Estado venezolano tiene un Claro, trabajo que para unos podrá ser bueno y para otros podrá ser claro. muy cuestionado, un trabajo de data, de base de datos, entonces toda la data está allí, tú metes la cédula del Es socio verdad. y allí están todos sus nombres, tú colocas el IMPRE del abogado y la cédula del abogado y ya nosotros estamos aquí cargados. O sea, hay una Claro. validación de información que ya está Importante. automatizada. Y yo estoy de acuerdo, estar han hecho un gran esfuerzo en tener ese sistema, con todo lo bueno y con todo lo malo, con todos los adversarios y con todas las personas que lo apoyan. Pero cuando tú me dices a mí, que porque tú trabajas con esta materia, revisan el documento por PDF en 3 instancias, que tenga que volvérselo a llevar a un cuarto persona para que la persona, según su opinión, le parece que la coma no va aquí, que el punto no va aquí, pues que Belisa no debe ser en letra de 4, sino 13. Entonces, ¿quién está poniendo el obstáculo? No es el sistema, es quién funciona el sistema. Eso siempre lo he dicho y esa es una opinión Así. personal. Tenemos que hacer el próximo corte de solución final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online de la ciudad de Caracas con la abogada Belisa Petit acerca de las pymes en Venezuela. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que conversamos vía online de la ciudad de Caracas con la abogada Belisa Petit acerca de las pymes en Venezuela. Hemos llegado al final del programa, Belisa. Bueno, muy complacida con tu explicación. Pero me gustaría que antes que culmináramos la edición de hoy, tú explicaras un poco cuáles serían esas fortalezas y esas debilidades que presentan las pymes a los emprendedores. Bien, bueno, yo siempre hago este balance porque constituirse bajo esta modalidad con este beneficio tiene su limitación y tiene sus alcances. En el caso de la limitación hay una muy importante que es que en el documento que te constituye no puedes importar ni exportar. Es decir, Imagínate. en una compañía anónima ordinaria tú puedes colocar la posibilidad de importación y exportación. En el caso de la pyme, no. Entonces, de cajón, ese es la primera limitación. Claro, La otra pudiera ser del objeto, que también pues te reducen aún más, que ya venía hace mucho tiempo esto limitado tanto para la compañía anónima ordinaria como para la pyme, pero bueno, hoy día sí que es un poco más acentuado con el tema de la pyme. Entonces, esas serían para mí las dos grandes limitaciones de constituirse como pyme. Pero ok, cuando yo voy al alcance voy mucho más allá y lo pongo también en una balanza y claro, siempre por eso además estudiamos el negocio. O sea, yo soy partidaria de que hay que ir más allá de lo legal, revisar el negocio, revisar cuál es el alcance de ese emprendedor, qué es lo que quiere él con su proyecto para ver entonces si lo que yo le estoy dando desde el punto de vista legal y lo que ofrece el Estado bajo esa figura es lo que a él le funciona. Ahí es donde claro, entra el juego el abogado también en saber qué es la figura que le funciona al emprendedor, porque muchas veces quieres constituirte como firma personal y lo que te conviene es una compañía anónima, en claro, modalidad de pyme o sin modalidad de pyme. O muchas veces quieres una compañía anónima y perfectamente te conviene una firma personal porque estás solo, porque es un negocio individual y por muchas razones más. Pero el caso es que cuando te constituyes bajo la modalidad de pyme, que es el gran tema de hoy, tienes también beneficios. Primero, la exoneración. Estamos hablando de un ahorro de casi $500 ya de entrada. Solo de entrada por registrarte, por generar una planilla única bancaria en cero. Porque igual el SAREN te genera una PV
pero te la genera en cero. Ya por allí tienes Mm. un primer alcance o beneficio. El segundo es que igualmente puedes tener dos o más socios. Eso te permite a ti ser un emprendedor o tener un proyecto acompañado de otras personas, pero igual constituirte bajo esta modalidad, porque vemos esto como que está diseñado para emprendedores y el emprendedor siempre es una figura individual, pero Claro. no, es una exoneración que es una compañía anónima y como compañía anónima puede tener dos o más socios. Solo que les estamos diciendo al Estado, mira, yo soy una pequeña empresa, por tanto no puedo pagar 400, $500 en aranceles, de manera que solicito una exoneración de acuerdo con la resolución tal, el artículo 6, listo. Y el SARE pues está en la obligación de conceder esa exoneración porque entra en el rango. Entonces, eso sería el otro gran alcance o beneficio. Otro muy importante es que el primer sellado de libros también es gratuito para los que se constituyan va con esta exoneración. Y bueno, el sellado de libros también está en un monto que puede ya estar rondando los $300. Entonces, Imagínate. estamos hablando de un nuevo ahorro allí. Hasta hace nada había también un beneficio con el SAPI, pero esto es un tema que no se ha aclarado mucho, no es mi área, el SAPI es el sistema de, para los que nos escuchan, es el sistema que registra los derechos de autor, la propiedad intelectual, Ujú. y había también un beneficio de exoneración de todos los aranceles para quienes llegaran y registrados como pymes, pero no sé si eso hoy día pues sigue vigente, habría que Claro. pues consultarlo con un especialista en esta área. Sí, el caso es que constituirse como pymes te permite las grandes posibilidades de trabajar como una compañía anónima. Tienes un RIF propio, que no lo tienes con una firma personal, vas a tener un Claro. RIF propio para la empresa que no tiene que ver con tu RIF personal, de manera que es otro alcance. Y el que siempre yo digo que va más allá de lo legal es la posibilidad de jugar en el terreno con los grandes. Yo siempre le digo a los Claro. emprendedores que ven esto como una traba, que ven esto como, mira, yo tengo años vendiendo y yo vendo por Instagram, pero no me he legalizado porque eso me parece muy engorroso, me parece muy caro, me parece, o sea, la cantidad de argumentos que son trabas pueden ser infinitos. Y a eso yo siempre les respondo, primero, no es caro. Nosotros, nuestros paquetes van desde los $400, que los puedes pagar en varias partes, porque el proceso primero se inicia, pagas una Claro. parte, luego el proceso culmina y pagas otra parte, hay abogados que cobrarán un poco más, hay gestores que cobran muchísimo menos, yo no soy, yo nunca hablo de los gestores Claro. porque creo que los clientes, el emprendedor de hoy tiene claro que si se constituye con un gestor porque lo hace más barato, bueno, después tendrá que buscarnos a nosotros Por para arreglar las cosas supuesto. que están Claro. listas allí. Claro, Entonces yo claro que más sí. bien, bueno, si te fuiste con un gestor, es también trabajo para mí, porque luego yo tengo que arreglar eso que hizo el gestor, que muchas veces, a veces lo hará bien, pero también muchas veces no determina bien lo que necesitaba la empresa, porque lo que hace es todo lo mismo, es como una máquina haciendo lo mismo Copiar y y pegar de no hace modelos. valor. Así es. Exacto, entonces vienen equivocaciones clave que después nosotros los abogados tenemos que corregir. De manera que yo nunca soy de las que va a salir en un video, ni en mi red, Claro. ni en este espacio, además que pudiera aprovecharlo, pues buenísimo este espacio, sino que cada quien sabe a lo que se atiene Claro. cuando va por algo pues, más Claro. económico. El caso es que yo siempre digo, ¿por qué legalizarse es esto? O sea, el gran alcance de tener una pyme o de tener una empresa registrada es poder tener un RIF para poder facturar, es poder abrir un código con cadenas de supermercados, con supermercados Plaza, con supermercados Forum, con cualquier cadena de supermercados a nivel nacional o a nivel regional, es esa posibilidad de que puedas abrir códigos con distribuidoras Claro. y por eso está muy ligado a tus aspiraciones o a tu objetivo como negocio, porque por supuesto que legalizarse lleva consigo una responsabilidad, un compromiso, adquieres obligaciones tributarias, adquieres Claro. obligaciones fiscales y debes estar preparado para eso. Pero si tú ponderas eso a que tienes una proyección en el negocio, a ir y venderle a los grandes, a los que te piden factura porque son contribuyentes formales y Claro. necesitan factura para que tú puedas venderle y para que ellos puedan comprarte, entonces allí entonces todo esto empieza a cobrar sentido. Si tú estás en Instagram y no estás legalizado, difícilmente
esos pequeños tan ricos que tú haces, esas tortas, Claro, esa innovación, esas carteras con alguna decoración especial, eso que tú haces difícilmente va a llegar a grandes tiendas, a grandes cadenas, porque allí solamente juegan los grandes. Y por parte de ser supuesto. grande, estar debidamente constituido. Y las obligaciones fiscales de Lisa de las pymes son diferentes a las obligaciones fiscales de una compañía anónima. Oye, eso es una pregunta buenísima y nadie me la había hecho. Son las mismas obligaciones, las mismas. La persona, el empresario, el emprendedor que se constituya como empresa, sea en modalidad pyme o con la modalidad tradicional ordinaria, tiene las mismas obligaciones de inscripción ante el INSEE, Okay. ante el FAO, ante el Ministerio del Trabajo, ante todos los organismos de alcaldía, bomberos, tienen las mismas Okay. obligaciones, Okay. exactamente las mismas. Lo que cambiaba cuando sale el decreto presidencial es algunas declaraciones como del impuesto sobre la renta, que ahorita ya nos toca, ya estamos en la fecha Declarar. tope para declarar. Los que se constituían como pymes en ese tiempo de pandemia estaban exentos del pago de impuestos sobre la renta, que por eso yo desde que nació esta figura, yo la vendo como lo mejor que le puede pasar a un emprendedor porque tenía Claro, muchos beneficios. Con el paso del tiempo, muchos de ellos se han ido eliminando o no claro. queda claro, o sea, no se han vuelto a pronunciar sobre ellos, entonces no queda claro. Incluso con el mismo exoneración ante el SARE, en diciembre había mucha incertidumbre porque decían, bueno, ya el año que viene no las van a recibir. Yo por mis canales digitales siempre decía, bueno, mira, mientras no haya un pronunciamiento distinto a la resolución, Claro. la 001, la 002, la 004, que fue la que nos hizo tanto ruido, que fue aquella resolución que subió las tasas y aranceles Sí, en los todos los registros. registros y notarías, que por eso es que hoy día cuesta tanto vender una casa, un Sí, carro chica. esos montos tan exagerados. Eso también pasa en el registro mercantil, está Claro. pasando en el registro público, está pasando en todo el sistema de registros y notarías del país. Las tasas son exorbitantes. Bueno, eso daría un tema para otro programa, pero esa misma resolución sacó del saco y sacó del asunto a las pymes, a las Ok. pequeñas y medianas empresas. Es Bueno, la única, incluso, salvo otras en el caso de poderes para niños y permisos de viaje, temas de niños, son contadas las excepciones que hay. En materia mercantil, la única que hay para esas tasas exorbitantes es bueno, la del caso de las pymes. Pero claro que no se estaba eliminando. Mientras siga vigente esa resolución, por sigue supuesto. vigente Bueno, la... pero ya hoy, ya hubo, o sea, explicaste en esta hora de programa todas las ventajas que tienes. Tiene más ventajas que desventajas. ¿Cuáles son tus redes, Belisa, para que te contacten? Mis redes en Instagram son @belisapetit, con Z, Belisa Petit, y mi cuenta es @corpoiuris, corpo.iuris, que es la organización pues donde promovemos e impulsamos transformación digital en el sector legal. Bueno, muchísimas gracias, Belisa, por habernos acompañado. Como dije, Belisa es una abogada bastante joven, es la entrevistada más joven de Solución Final. Me encantó oírte porque fuiste muy, muy específica y muy didáctica a la hora de explicar cuáles son los pasos pues, para crear y constituir una pyme en Venezuela. También explicaste cuáles son las desventajas y ventajas. Bueno, yo diría para culminar que los emprendedores tienen que buscar la manera de ponerse siempre al día con la ley, porque es muy fácil en Venezuela decir que cualquier emprendedor, la excusa es, yo no puedo pagar impuestos, yo no puedo tener un abogado, yo no puedo tener un contador, pero es que si no vas a poder crecer. O sea, tú vas a crecer en la medida porque tú inviertas. Y si tú no puedes invertir, pues no crecerás. Porque también es muy fácil decir, no busco un abogado porque el abogado cuesta dinero, pero cuando te metes en problemas y tú te sientas a hablar con el abogado, te das cuenta que si hubiese buscado un abogado con anticipación, no hubiese cometido ese error, que a lo mejor es un error sumamente sencillo. Entonces, yo siempre soy fiel creyente de profesionalizar las áreas. Cada abogado con su competencia y los empresarios, los pequeños emprendedores, tienen que siempre hacerse de un profesional, sobre todo del derecho. Abogados somos para asesorar a que las personas cumplan con la ley, sea de la competencia que sea. Gracias, Belisa, nuevamente. Muy complacida por tu entrevista, pues será la primera de muchas. No es más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.